Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar natillas colombianas de café. Si te gusta el café y además te gustan las recetas dulces, esta receta te va a encantar. Para medir los ingredientes he empleado una cuchara sopera, aunque también te doy las medidas en gramos para ser más exactos. Vamos a necesitar canela, clavo de olor, agua, café, leche, azúcar y fécula de maíz. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Vamos a emplear un trozo de canela bien gordito. Lo troceamos para que suelte bien todo el aroma y el sabor. También vamos a emplear un clavo de olor. Para la preparación de la receta podemos emplear 2 sobres de café instantáneo o café molido, el que tengas en casa. Por supuesto, si el café es colombiano, mucho mejor. Para empezar a preparar la receta, ponemos en un caso el vaso de agua y la canela con el clavo de olor. Esto lo llevamos a fuego suave. Lo dejamos hervir tapado durante unos 10 minutos, contados a partir del momento en que el agua empiece a hervir. El agua con la canela ya ha estado hirviendo más o menos 10 minutos. Ahora lo vamos a retirar del fuego. A continuación, añadimos el café molido, empleado una cuchara sopera. Y volvemos a tapar durante unos 5 minutos más, como si preparásemos un café normal. Simplemente preparas el café como de costumbre, pero empleando el agua aromatizada. Mientras tanto, en una olla o cazuela grande, ponemos medio litro de leche. Añadimos el azúcar. Yo he puesto 7 cucharas soperas, que pesan 160 gramos. Dejamos a fuego suave para que la leche se vaya calentando. Si empleamos café instantáneo, lo podemos añadir directamente a la leche, aunque hoy voy a preparar la receta con café molido. Una vez que se ha infusionado el café, lo colamos. Nos ha quedado un café cargado y súper aromático, huele delicioso. A la leche que tenemos calentando le vamos a añadir el café que hemos preparado. Vamos a poner en un recipiente el vaso de leche que nos quedaba y le vamos a añadir la fécula de maíz. La fécula de maíz es tipo maicena. Disolvemos bien la fécula en la leche. Cuando la fécula está bien disuelta, la vamos a agregar a la cazuela de la leche con el café y enseguida empezamos a remover. Aquí podemos subir un poquito la temperatura del fuego. A partir de este momento es muy importante remover con frecuencia para que no se formen grumos en el momento en que empiece a cuajar la natilla. Para evitar que se formen grumos, lo más práctico es emplear unas varillas manuales y remover con energía. Vemos que la fécula de maíz empieza ya a espesar. Aquí no podemos dejar de remover en ningún momento. Este es un postre que se sirve frío y se puede tomar en cualquier época del año. Pero en Colombia es tradicional de la época navideña. En el canal encontrarás otras recetas de natillas colombianas. Las natillas se suelen servir durante las novenas de aguinaldo. Y por supuesto, no pueden faltar en las fiestas del 24 y el 31 de diciembre. A medida que se vaya espesando, es importante remover bien al fondo de la cazuela, porque se puede pegar sin darnos cuenta. Vemos que la mezcla ya está bastante densa, que se ve caer de forma como pesada, que se ha espesado bien y que al dejar de mover se hacen burbujas gordas. En este punto retiramos del fuego. De inmediato llenamos el molde o los moldes individuales. Voy a utilizar un plato para hacer una pequeña. El resto lo voy a verter en este molde de cristal.
Emparejamos un poco la parte superior. Y ahora lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Cuando esté frío, lo llevamos a la nevera para que coja más consistencia. Las natillas han estado en la nevera 1 hora. Ahora las vamos a desmoldar. Desprendemos con cuidado los bordes que puedan estar pegados, pero normalmente se despega fácilmente. Para desmoldar la natilla del molde grande, voy a emplear esta tabla de cortar. Una vez que se ha desmoldado, lo cortamos a gusto y lo ponemos en la bandeja donde lo vayamos a presentar. Y ya tenemos nuestras natillas de café listas para compartir con amigos y familiares. Seguro que los vas a sorprender. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, compártela con tus amigos, déjanos un comentario y por supuesto, el dedito arriba que tanto nos ayuda. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Un saludo. Nos vemos en la próxima receta. ¡Feliz día!